En este sector, el tema de la subcontratación está a la orden del día. El 90% de las empresas no viene a ver nada de sus números. La tesorería es otro caballo de batalla que en teoría hay que tener controlado exhaustivamente. Servicio profesional somos team random, que es... Y luego un problema que yo no sé si os ha dado alguna vez, que es el morir de éxito. Desde el principio habituar a un sistema concreto, profesional, a medida que vayas creciendo... Bienvenidos al podcast de Top Instaladores. En el episodio de hoy hablamos con Juan Carlos Vicens de Espacio Asesor y con Héctor Mota de Tactics sobre la gestión empresarial en el sector servicios. Contabilidad, tesorería, caja, recursos humanos, subcontratas y más cosas que conocemos pero en realidad nos suenan a chino. Nos darán algunos trucos sobre cómo empezar con nuestra empresa y no morir ni por la mala gestión ni de éxito. No te olvides suscribirte a nuestro canal y a seguirnos en redes sociales. Enseguida vamos con el episodio de hoy, pero antes tengo que dar las gracias a Eureka Cloud por hacer posible este podcast. Eureka es un ERP diseñado para gestionar el día a día de tu instaladora. Todo su proceso está optimizado para evitar errores con una buena planificación y una forma de trabajo adecuada. Presupuesto, certificaciones, facturas, control de personal, parte de trabajo, aplicación móvil y mucho más. Todo lo que necesitas en un solo lugar y en la nube. Gracias Eureka Cloud. Y ahora sí, vamos con el episodio de hoy. Bienvenidos al podcast de Top Instaladores, la comunidad de los que marcan la diferencia. Bienvenidos al podcast de Top Instaladores. Hoy está con nosotros Héctor de Tactics. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Muy buenas, Álvaro, ¿cómo estás? Todo bien. Y también está con nosotros Juan Carlos Vicens de Espacio Asesor. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, hoy principalmente quien va a hablar va a ser Héctor. Venga, perfecto. ¿Vale? Le vas a hacer yo me encargo. una entrevista. ¿Vale? Hoy yo voy a estar más de técnico. ¿Me veis aquí un poco a lo Nacho Cano? Genial. Nada, antes de nada, Juan Carlos, gracias por dejarnos venir aquí a vuestras instalaciones. Nada, simplemente hoy estamos con Juan Carlos de Espacio Asesor y antes de nada, cuéntanos un poco qué hacéis aquí en Espacio Asesor. Bueno, en realidad Espacio Asesor nace en el 2012, sí, nació con el objetivo de ofrecer servicios integrales a empresas. Lo fundamos 4 socios y en principio el proyecto era un poco parecido a lo que estamos haciendo ahora, lo único que era como más colaborativo. Ese mismo año montamos un coworking, creo que fue uno de los primeros coworkings que se montó. En teoría había como una corriente que venía desde Estados Unidos, ¿no? Coworking Sí. y demás. Pero en realidad lo que queríamos era un poco compartir espacios, ¿sí? Para poder ofrecer un servicio integral a empresas. La empresa se llamaba Unitiva, se constituyó con el nombre Unitiva. Y bueno, en principio en cuestión de un añito cogimos una planta de la Torre Asima, ¿sí? En el que nos pusimos a trabajar allí alrededor de 20 profesionales, ¿sí? Discrepancias un poco en la gestión porque 4 socios Siempre son muchos. Más de un socio son muchos. Aquí, esta es una de las cosas, esto nos puede dar para 12 podcasts. Sí, ¿vale? sí. 4 socios son muchos socios. Y bueno, discrepancias un poquito en la gestión desembocó en que dejáramos el proyecto todos, ¿no? Tuve que volver a empezar. Ellos en principio se quedaron con todo el negocio que se estaba generando. Yo tuve que volver a empezar de nuevo. En cuestión de 2 añitos pude comprar la sociedad que constituimos en su día, ¿sí? Le cambié el nombre a Espacio Asesor y en principio a partir de allí, a partir de 2014, 2015, se fue desarrollando todo el concepto que tenemos hoy en día. Que al final estáis ayudando sobre todo a empresas en toda la parte de gestión laboral, fiscal, etcétera, ¿no? Efectivamente. En principio, bueno, hemos ido creciendo poquito a poco y hemos ido incorporando servicios, ¿no? Sobre la marcha. Nacimos como asesoría fiscal principalmente, asesoría financiera, ¿sí? Y con el paso del tiempo y fruto un poquito de nuestro gen, ¿no? de servicio integral, hemos ido incorporando servicios que creemos que son claves dentro de lo que es un modelo de negocio, ¿no? Uh-huh. Hemos ido incorporando el área de marketing y comunicación, hemos ido incorporando el área de recursos humanos y hemos ido incorporando servicios de mentorización y formación estratégica de negocio, ¿sí? Uh-huh.
Justo estos últimos años nos hemos focalizado o hemos creado una segmentación, ¿no? que es a empresas de servicios profesionales. ¿Sí? Eso es por lo que te tenemos hoy por aquí, porque sabemos que eres un experto en esa materia. Exactamente, nos hemos focalizado en servicios profesionales y en empresas de construcción, ¿sí? Que aún no siendo un servicio profesional puro y duro, sí, en principio tiene una característica muy parecida. Tiene mucha relación con todo lo que son instaladores, mantenedores, muchísima relación con el servicio profesional, ¿sí? Aquí principalmente ayudamos a emprendedores, ¿sí? Emprendedores y empresas en crecimiento, ¿sí? Las empresas que son un poco más maduras, en principio estas no las cubrimos, sino empresas que están en crecimiento, ¿sí? O microempresas y empresas que son emprendedores. Pues Juan Carlos, precisamente por ahí vamos a empezar, ¿vale? En ese autónomo que se acaba de formar, que es muy buen electricista o muy buen albañil, va a montar su empresa y os viene a ver qué pasos son los primeros que tiene que hacer para constituir su empresa. Sí, mira, ¿Qué es lo básico que tiene? Mira, yo creo que uno de los problemas que existe hoy en día es que no es un problema real, sino es genética, ¿no? En principio las empresas que están constituidas desde este punto de vista somos técnicos. Eso es. ¿Sí? Y a veces nos creemos que con nuestro propio saber hacer podemos construir una empresa y hacerla crecer de manera muy rápida, ¿no? Pero es verdad que una vez que te pones, es verdad que te puedes poner a trabajar, no hay ningún problema. Si trabajas bien incluso, pues tienes trabajo durante un tiempo. Sí, incluso vas creciendo, ¿no? O sea, efectivamente, va haciendo crecer la empresa. Pero es lo que nosotros llamamos un crecimiento por inercia, ¿no? Cuando te das cuenta o cuando vienen mal dadas, cuando hay alguna crisis o cuando hay algo así, en principio te das cuenta de que los pilares, los cimientos no son los adecuados, ¿no? Entonces, lo primero que recomendaría no es emprender a lo loco, sino que en realidad haya una buena planificación. Sino tener un plan. Exacto. Eso es. Que haya una buena planificación estratégica del negocio y posteriormente emprender, ¿sí? Es verdad que lo normal, porque nosotros no lo encontramos mucho, es que vienen aquí, ¿sí?, a emprender directamente. Eso es. Sí, pasándose todo lo que sería una planificación correcta de a dónde voy, cuál es mi cliente. Sí, es directamente, ya mañana estoy trabajando, me ha contratado, ¿no? Y de hecho... ¿Cómo lo hago, no? Porque a lo mejor muchas veces la pregunta es, ¿me tengo que constituir como autónomo, como comunidad de bienes, como SL? ¿Cuáles son las fórmulas? Bueno, nosotros concretamente en este sector, ¿sí? Porque este sector es un poco especial, digamos, ¿no? En principio hay unos grandes niveles de morosidad, ¿sí? Se mueven unos grandes niveles de morosidad. Aparte, hay mucho accidente, ¿sí? Con lo cual, normalmente nosotros aconsejamos que en teoría se dé de alta como persona física, ¿sí? Correcto. Porque es más barato, porque pagan menos de gestoría y demás. Estamos hablando de un autónomo. Pero sí. Sí, el autónomo que en lugar de generar una SL pero, de primeras, exacto, él se da de alta como persona física. Pero en este tipo de sector, al haber tanto riesgo, ¿sí?, lo que aconsejamos es que desde un primer momento intenten constituir una sociedad limitada. Correcto. A diferencia que de otros muchos sectores que en teoría no empieza desde el principio, empieza poquito a poco, mira si el negocio es lo que buscabas, mira si tienes clientes, ¿no? Sí, intentas llevarte más responsabilidades a la sociedad que a la persona. Exactamente. Por el tema, como dices tú, de accidentes en obra, responsabilidad civil de esa obra que haces, etcétera, ¿no? Efectivamente. Entonces, la segunda opción de por qué tiene que ser una sociedad es que en este sector el tema de la subcontratación está a la orden del día, ¿sí? Y aquí hay una legalidad a nivel de subcontratación brutal, ¿no? Un autónomo no puede subcontratar a otro autónomo, sí puede hacerlo una sociedad limitada, con lo cual también es interesante desde ese punto de vista, ¿no? Sí, poder contar con otros autónomos para trabajar efectivamente de cara a la legalidad, ¿no? O sea, exacto, porque es que en el tema de la construcción la subcontratación está a la orden del día, a diferencia totalmente. de otro tipo de sectores que en principio no se da tanto, en el tema de la construcción está súper a la orden del día. Entonces, eso la sociedad te lo puede dar, ¿sí? Entonces,
cuando me refería a lo otro, en principio es porque con la sociedad lo que haces es limitar un poquito la responsabilidad, ¿no? Podríamos hablar del tema de cómo montar una sociedad y demás, pero básicamente, así en modo resumen, básicamente la sociedad la constituyes con un capital social de 3.000 euros. Correcto. ¿Sí? Entonces, cuando tú montas la sociedad, tú respondes contra ese capital en el caso de que pase algo. ¿Sí? Podría llegarte a ti a nivel personal, pero bueno, pues, es cuando es un caso de negligencia un poco del administrador, ¿no? Que en ese caso sí podría llegarte como a nivel personal, pero lo normal es que no te llegue, ¿sí? Si haces bien las cosas, no te llegue. Y aquí, si haces bien las cosas... Sí, porque aquí quiero hacer un inciso para aquellos que tengan una sociedad, ¿sí? Porque esto lo hemos visto y pasa mucho, que la gente se cree que por tener una sociedad e inactivarla, ¿sí? Ya está, se acabó el problema, ¿sí? Pero si hay una empresa está en posición de concurso de acreedores, la obligatoriedad del administrador es meterla en concurso de acreedores, ¿sí? Si no la metes en concurso de acreedores, el problema que la administración considera una negligencia en tu gestión, ¿sí? Y lo que hace es derivarte la deuda. Con lo cual, aquello que en teoría habíamos pensado que sería interesante al principio para que no te traspasaras la deuda La responsabilidad de la deuda, efectivamente, te hacen por negligencia van a ir. Te hacen una derivación. Eso es. Entonces, a nivel legal, básicamente estas cosas. Sí, a ver, yo también cuando me monté como autónomo y cuando tiras para adelante, lo primero es buscar una gestoría, una asesoría para quitarte Hacienda, ¿no? O sea, para que alguien te ayude con Hacienda, ¿no? Que te lleve las cuentas. Pero luego hay muchas más cosas que se le puede pedir a tu gestoría, ¿no? Que te puede echar una mano para optimizar negocio. En este sector en el que estamos, ¿qué cositas, qué truco, qué algo le podrías decir a la gente que nos escucha para que o hablen con su gestor o hablen con vosotros? Bueno, yo creo que hay una palabra que agrupa todo, que es compromiso. ¿Sí? Es verdad que nosotros realizamos nuestro trabajo, intentamos realizarlo lo mejor posible, a veces hacemos milagros, ¿sí? Digamos, con la recepción de la documentación, la solicitud de la documentación, pero lo que no podemos hacer es traer aquí a arrastrar a una persona, ¿no? Por eso creo que el primer objetivo es crear un compromiso por el propio gerente de querer aprender. ¿Sí? Entonces, partiendo de esa base de querer aprender, en principio nosotros ayudamos a cualquier persona que quiera saber por sus números. De hecho, lo abrazamos casi, ¿no? Sí, porque no es lo común. No es lo común. No es lo común en nuestro No es sector. lo común. Yo diría que el 90% de las empresas no viene a ver nada de sus números. Sí. Y pierden mucho de posibles optimizaciones. Efectivamente. Sí que a lo mejor en la primera etapa no, pero luego conforme vas creciendo sí que tiene bastante que ver, ¿no? Quizá la imputación contable de si una compra de materiales como activo o ese tipo de cosas, ¿no? Efectivamente. Y en la cuenta de resultados en principio es eso realmente, ¿no? Es donde puedes evaluar exactamente si tu negocio es rentable primero y si lo que estás haciendo lo estás haciendo bien, ¿no? Al final la cuenta de resultados realmente es una métrica, ¿no? Es como cualquier acción que realizas en cualquier empresa, que si no mides, no sabes realmente si lo que estás haciendo te está haciendo bien. Y dónde puedes mejorar, etcétera, ¿no? Y dónde puedes mejorar. Sí. Antes hablábamos un poco de cuáles podían ser los documentos que te pasan así tu gestoría, te pasa que si el balance, el pérdidas y ganancias o la tesorería. ¿Cuál es el que tendrían que ver sí o sí? Bueno, nosotros siempre decimos que hay que poner foco en dos cosas principalmente, ¿sí? Que es en la cuenta de pérdidas y ganancias. La cuenta de pérdidas y ganancias es de vital importancia que se haga un seguimiento exhaustivo, ¿sí? En el caso del servicio profesional y en el caso de obra, ¿no? De instalaciones, casi por proyecto, diría yo. Correcto. Sí. Claro. Ahí estoy de acuerdo totalmente. O sea, porque Casi muchas veces hay algún cliente nosotros que teníamos que nos decía, yo es que miro mis resultados con la cuenta de la Caixa. Y digo, hostia, pero así no sabes qué obra es buena, qué cliente es bueno, claro, ¿no? Exactamente. Entonces, yo diría que por proyecto. Y incluso si se lo comentas a tu asesor, en principio tu asesor puede realizarte esa contabilización de documentación en base a un proyecto concreto, si quisiera. ¿Sí?
y yo creo que ahí tiene que poner mucho foco, porque de ahí en principio analizas, ¿no?, la rentabilidad que puede tener el negocio, dónde puedes meter, o sea, qué partida puedes bajar, qué partida puedes subir, si tienes mucho gasto a nivel de compras, si una muy importante que creo que es capital y sobre todo para las empresas que están empezando es prioritaria, que es el tema de los precios. El tema de elaborar un buen presupuesto. Tener claro los costes, con lo que vas. Claro, pero todo eso, si tú no realmente no lo analizas dentro de un balance o una cuenta de resultados, es muy complejo, ¿no? Es como haces así y dices, va, 30. Y luego un problema que yo no sé si os ha dado alguna vez, que es el morir de éxito. Sobre Sí. todo en esta profesión en la que hay gente que factura bien, se mueve a tope, tiene más obras y conforme va a facturar los márgenes le van cayendo, incluso se meten en problemas de, sí, yo estoy pagando a 30 y cobrando a 80 o a 90 con una gran constructora, con lo que me voy hundiendo sin darme cuenta, porque la tesorería es súper importante. Efectivamente, ¿no? La tesorería también es aparte del pérdidas y ganancias, la tesorería es otro caballo de batalla que en teoría hay que tener controlado exhaustivamente. Quizás al principio no tanto, que sí. Sí, es verdad, al principio quizá sí, cuando eres autónomo menos. Exacto, porque puedes llevar un autocontrol, ¿no?, un poco más. Y sobre todo si a lo mejor vas solo al contado, ¿no? Que todavía no tienes muchas. Pero cuando ya empiezas a tener un poco de volumen, de rueda, ¿no?, de rueda de dinero, empiezas a tener trabajadores, empiezas, lo que dices tú, a tener clientes que pagan a 60 días, que pagan a 90 días. Préstamos, en principio allí ya te metes en un bucle que sí que la tesorería la tienes que tener controlada. Y yo, que soy financiero, ¿sí?, y me dedico a esto, hace 2 años tuve un problema de tesorería, ¿sí? Todo el mundo puede caer. Fruto del COVID, ¿sí? Nos encontramos en una situación en la que teníamos clientes de toda la vida, clientes de hace muchísimos años, que de repente no pudieron pagar. Claro, se te corta el flujo de cobro. Se me cortó el flujo de cobro. Los gastos siguen siendo los mismos. Claro, hoy estamos vivos, estamos bien, precisamente por el análisis exhaustivo que llevábamos. O sea, eso no lo puedes evitar. Realmente la situación era que realmente la tesorería te cierra la empresa. Claro. O sea, la caja, Total. El cash flow te cierra la empresa. Eso Total. Nosotros hemos tenido, ya te comentaba antes, que hemos tenido alguna empresa de millones que por un poquito, era un poquito de todo, ¿no? Pero era un poquito cabeza loca del propio gerente, ¿no? Que era un emprendedor nato, sí, cogía dinero y lo sacaba de allí, pero lo que haces es quitarle liquidez a tu empresa madre, ¿sí?, que ella misma genera unos gastos, etcétera, que si vas sacando la liquidez de la empresa, en principio no vas a poder cubrir, ¿no? Y era un poquito lo que le pasaba. No, y que el balance te puede dar que tienes 50.000 de beneficio y no tener ni un euro en la caja. Ese es el problema, por eso es la importancia de la tesorería, que al final es, para aclararnos, es el cajón, y si hay dinero no hay dinero, y luego los números dirán lo que has facturado, lo que no, pero el dinero que hay en la caja es lo que te mata. Pero la tesorería tiene una importancia capital, ¿eh? Es decir, es igual que importante que analizar pérdidas y ganancias. Y yo te diría que lo que pasa es que este perfil de sector profesional, casi toda la importancia está en la parte técnica. Es decir, en hacer bien el montaje de la obra o en hacer bien o tener muy clara la normativa de montaje de la bandeja, lo que sea, pero luego nos perdemos en la parte de negocio. Claro. Es decir, nos perdemos en la parte de, oye, tengo controlado mi tesorería, tengo controlado mi margen de las obras, tengo controlado cómo gestiono el equipo y claro, solo nos centramos en la parte técnica y por más bien que lo hagamos, podemos caer en picado si no hemos visto. Cuando vienen mal dadas, ¿sí? Porque cuando vienen bien dadas, en principio lo que hacemos es crecer por inercia. Eso es. ¿Sí? Vamos creciendo. Se mantiene la rueda de cobros y pagos, parece que todo se diluye ahí. No sé, hasta que de pronto un día te dejan de pagar, no puedes tapar el hueco que tenías. Claro. Y se te cae. Si no has percibido ese fallo que tienes ahí. Y luego también ahí a mí me llama la atención la falta, en esta parte, ¿no?, dentro de una empresa y dentro de este sector, la falta de contratar a un profesional en este campo. O sea, yo tengo una nave y tengo extintores. Y lo más normal es que una empresa de extintores venga y me haga el mantenimiento. Pero es que ni me lo planteo hacerlo yo. ¿Por qué en la parte de negocio no se hace lo mismo? Porque no, esto lo hago yo, que yo los números es un Excel rápido
Y luego pues pasan estas cosas, ¿no? Porque no se contrata a un profesional que parece como que hasta que no hemos crecido y ya somos una empresa Efectivamente, grande. yo creo que tú de ahí le has dado la clave, es que nos venimos arriba. Y yo hice lo mismo, cuando emprendí, y quiero decir que no es que yo sea diferente, yo empecé así. Yo creí que cuando empecé a trabajar y empecé a constituir la empresa, nosotros le llamamos actitud emprendedora y mentalidad empresarial, ¿no? Y creía que con mi saber hacer únicamente, mi saber hacer, me bastaría, ¿sí? Y es verdad que al principio te basta. Sí, al principio te vale. Al principio te vale porque va a generar, si más o menos trabajas bien, te va generando un boca a boca, otro boca a boca, otra boca a boca. El problema está en que primero te venga una crisis como la que vino del COVID y demás, o no sé, la crisis, bueno, justamente la construcción es que va de crisis, 2008, sí. va de crisis en crisis. Al final es la construcción quien marca la crisis. Por eso. Porque si cae el sector del pollo, pues parece que no hay tanta crisis. Y va de crisis en crisis, con lo cual cuanto más preparado estés en todas estas cosas, la caída es menor, que seguramente caerás, porque si hay crisis cae todo el mundo, pero la caída es menor, con lo cual se hace interesante prepararse en todo eso. Claro. Sí, y apoyarse en gente que te pueda echar una mano en la parte... Yo siempre digo que hay como 3 perfiles, ¿no? El de técnico, que ese está muy claro que lo tienen en esta profesión. Sí o sí. Luego está el de emprendedor, que también hay muchos que lo tienen, porque para eso se han lanzado como emprendedores. Sí. Pero luego está el de directivo, o el de gestión, ¿no? Y ese es el que yo creo que le falla muchas veces, ¿no? Incluso administración, lo que es la propia administración de esa Sí, porque muchas veces luego se pasa a contratar a un administrativo, pero se le abdica Exacto. las tareas. Importante, No se le delegan, se le abdican. Pasa Oye, por he mí. llegado aquí, estos papeles pasan a ser tuyos. Esta movida va a ti. Y es más, ni te voy a explicar cómo se hace, lo haces tú. No, entonces, yo creo que esa parte es la que sí que falla un poco, ¿no? De hecho, Espacio Asesor, o sea, digamos, la estructura de Espacio Asesor es para darle cobertura al técnico, ¿sí? En teoría está el centro para nosotros, dentro del negocio Espacio Asesor, en el centro está el cliente, que es un técnico. Correcto. ¿Sí? Y que en la mayoría de casos carece de actitud emprendedora y mentalidad empresarial, ¿sí? Pero para eso estamos nosotros, que ofrecemos recursos humanos, marketing, negocio, ¿sí? Y finanzas, y le podemos ayudar a que crezca esa capacidad. Hasta que luego en su pueda decir, oye, me apoyo en una nueva contratación que sí que tiene este perfil, Claro, o yo voy desarrollando mi perfil, que también exactamente. También Y hay luego, gente que lo va luego llega un momento que el propio negocio lo tiene dentro. O sea, lo metes dentro porque es normal. Es Claro. decir, el negocio va creciendo de tal forma Y vas que al final internalizando es más... departamentos. Nosotros mismos le decimos, oye, necesitas un administrativo. Sí, que es un poco lo que tú me decías antes, de que ya empresas a lo mejor quizá más maduras ya no son vuestro target de mercado, porque al final también son la gente que a lo mejor ya tiene el contable integrado. O Claro, sea, efectivamente. se ha ido desarrollando, lleva un volumen en el que tiene la persona de recursos humanos, Exactamente. la persona de finanzas y demás, y entonces va soltando un poco más esa... Exacto, tipo de nuestro asesoría, ¿no? objetivo allí ya es hacer más de consultoría. Pero es verdad que hasta que llegas allí, en principio necesitas ayuda. Claro, pero es que aparte Y allí... necesitas manos, en realidad. Pero aparte allí en nuestro sector, en el de construcción y demás, son muy pocas empresas las que son medianas grandes. Digamos que la Claro, mayoría es son un pequeñas. núcleo Empresas de pequeñas. empresa muy Sí. pequeña. Eso es una característica muy importante también a nivel de gestión de este sector, ¿no? En principio es un sector maduro, ¿sí? Y como sector maduro, guerra de precios, a tutiplé, márgenes pequeños, y la verdad que este tipo de sector padece todo eso, ¿sí? Sí. Es verdad que lo contrapone un poco porque... la facturación que genera este tipo de negocios es alta, ¿no? Si tienes un margen pequeño y facturas mucho, lógicamente se nota menos, ¿no? Claro. No es como nosotros que en principio, por una asesoría, no sé, cobramos 100 euros, ¿no? Y en teoría de ahí tienes un margen de 20 euros, tienes que hacer muchas asesorías, ¿no? Claro. En la construcción es un poco diferente, es verdad que son márgenes más pequeños, pero Y sobre todo en son época, facturaciones más grandes. sobre todo en época también de vacas gordas que estamos ahora, porque sobre todo aquí en Baleares que estamos nosotros, vamos, Sí. ahí faltan manos para trabajar. Faltan ¿no? manos. Bueno, sí. es un problema de siempre también del sector, ¿eh? Instaladoras, constructoras, siempre faltan manos. Sí que es verdad que hoy en día faltan muchas manos. Y te das cuenta de que dentro del sector, en todos los campos, están faltando manos. En construcción, fontaneros, electricistas, técnicos, faltan, yo creo que hoy lo que más. Y también entra temas de formación y... Bueno, yo creo que lo que está pasando es que el propio negocio se está yendo para muy pocos, ¿no? Claro.
Al faltar manos, en principio se confía más en las que ya están, las que ya llevan tiempo. Que luego se apoyan en el pequeño Que- y autónomo que que están luego haciendo claro. y flexibilizan con la subcontratación Claro, de pequeños Claro, autónomos. claro. Sí, En teoría las grandes subcontratan, flexibilizan con las pequeñas. Claro, también trabajan con márgenes pequeños, porque las empresas grandes aprietan. Eso es. Sí, ¿Sí? sí. Entonces, claro, al final es el pues que se muerde la cola, es verdad que te metes allí, o sea, es como más práctico, ¿no? Trabajar con una subcontrata, ¿no? Porque, bueno, me dan trabajo y yo no me muevo. Sí, es como no tener que pensar tanto. Precisamente no tienes que desarrollar tanto las otras Efectivamente, partes efectivamente. Pero ya te digo, precisamente yo, en mi época trabajando, tenía un compañero que salió, se montó su empresa, Claro, era súper empezó a complicado. crecer y se dio un tortazo muy grande, precisamente porque gestionar Claro. requiere un Claro, conocimiento esto- especial, ¿eh? Esto es una cosa, de esto que estás hablando concretamente es una cosa muy interesante que me ha pasado con algún cliente, ¿no? Fruto de la situación un poco que estamos hablando del propio sector, ¿sí? Cuando una persona trabaja bien, o sea, por ejemplo, yo monto una empresa y entro a trabajar para una subcontratación o lo que sea, si tú lo haces medianamente bien ante la falta de profesional, ¿sí? Lo que te hace es absorberte. Absorberte, claro. ¿Sí? Con lo cual, para la persona que en principio está empezando, es la hostia limonera, ¿sí? Es decir, oh, vale, venga, va. El problema está en que te absorben tanto que te piden personal, ¿sí? Entonces, yo he tenido clientes que en cuestión de 6 meses se han puesto con 20 trabajadores. Y sin saber lo que es gestionar equipos, Claro. sin saber Claro, lo que es tú- gestionar claro. ese volumen de esa caja, que ya es diferente. Efectivamente, o sea, tú imagínate lo que es gestionar 20 personas. Nosotros actualmente somos 10 personas, ¿sí? Y siempre hemos recomendado a nuestros clientes que cuidado, ¿sí? Crecimiento estable, poco a poco, controlado, ¿sí? Es que simplemente si tú pasas en un mes de tener 2, 3 trabajadores a tener 20 y pasas a que te paguen a 60, 90 imagínate, días ahí porque te está van a el problema. contratar a 60, 90 y tú tienes que pagar todos los meses, ya tienes un problema liado. O sea, Sí. porque Y, y también me ha pasado que en teoría ese mismo empresario les daba algo de dinero en mano. Claro. ¿Sí? Tú imagínate lo que es un poco de dinero en mano a 20 personas durante un año. Si analizas el balance, ¿sí? Seguramente esté en beneficio. Pero si metieras todo eso que en teoría se está entregando a mano, estaría incluso en pérdidas. Totalmente. ¿Sí? Y eso lo hemos visto aquí, con lo cual hay que ir bastante con cuidado en ese aspecto. Y yo creo que también otra cosa fundamental, ¿no? que está en este tipo de sectores es el tema del tiempo, la gestión del tiempo. Creo que es un factor fundamental. Somos tiempo andante, ¿sí? El servicio profesional somos tiempo andante. Sí, al Es final decir, estamos facturamos cambiando- tiempo. Exacto, facturamos tiempo, lo que iba a decir. Facturamos tiempo. Entonces, la gestión del tiempo se hace fundamental en este sector, ¿sí? Concretamente nosotros, porque siempre, o sea, nosotros intentamos decirle a la gente cosas que nosotros también hemos hecho en nuestro propio negocio, Sí, ¿no? de lo que hemos pecado previamente, ¿no? Efectivamente, Sí, y un poco es hablar un poco con conocimiento de causa, ¿no? Entonces nosotros desde hace 2 años y medio incorporamos dentro de nuestro sistema de trabajo un OCR, ¿sí? Un OCR, para el que no lo sepa, es un sistema que tú escaneas una factura, te la llevas a un sistema, un programa OCR, que te hace una lectura de toda la documentación y te propone un asiento, ¿sí? Un inciso, o sea, el OCR básicamente lo que hace es leer, te cojo este papel, para los que nos escuchan, estoy cogiendo un papel impreso, lo que hace el OCR es escanear, pero lee lo que hay. Detecta todos los números, con lo cual este trabajo antiguamente era manual, Ajá. ¿sí? Y evitas problemas de equivocaciones a nivel de Sí, trazabilidad de datos. de picar, ¿no? Tipográfico, sí, de picar, que decimos De nosotros, picar, ¿no? A nivel tipográfico. Y la verdad que mejoran los Es tiempos. lo que te iba a decir, una optimización con la Sí. parte Y- digitalización, esto, ¿no? Este cambio. Solo con esta introducción de este sistema hemos mejorado nuestra rentabilidad un 15%. Sí, sí, sí. Imagínate. Sí, sí.
de tener una estructura determinada de técnicos a cambiar la estructura, ¿sí? Al no ser tan necesario tener técnicos, ¿sí? Porque para escanear un documento no hace falta un contable o un fiscalista, ¿no? Basta con un auxiliar administrativo. Persona que más o menos también tiene que ojo, tiene la misma importancia o más, ¿sí? que el que presenta impuestos, ¿sí? Entonces, el factor tiempo es fundamental, ¿sí? Y creo que la introducción de herramientas tecnológicas es obligatorio. Totalmente de acuerdo. Nosotros O sea, ya no es, hostias, que tengo que poner. No, es que es obligatorio. Claro. Si quieres tener una rentabilidad buena dentro del negocio y que llevar un control, ¿no? Un poco de los números y todo esto que hablábamos, pero sí. A nosotros nos decía un cliente, Juan Carlos, dice, pero yo, sí, te compro eso de que los partes de trabajo digitales me van a quitar pues todo el tiempo de pasar a limpio mis informes, pero es que yo al final quiero tener a mi administrativo, como si lo tuviese que despedir. Le digo, pero joder, si lo importante es que esté en cosas más importantes que en pasar a limpio algo. Efectivamente. Es decir, hay, por ejemplo, el otro día un cliente nos decía, es que este año, al dejar de pasar a limpio los informes técnicos, las fotos por el WhatsApp y todo este tipo de cosas, hemos ahorrado tantísimo tiempo que hemos podido triplicar los presupuestos que hemos hecho. Claro. Eso significa más contratación, eso va a la cuenta de resultados. Totalmente. Es así. Totalmente. Entonces el factor tiempo, la verdad que se hace un factor importante dentro de lo que es el servicio personal. Sí. ¿Sí? Y como somos tiempo andante, pues luego, en principio, lo que sí deberíamos tener, y sobre todo al principio, claro, cuando empezamos al principio en el emprendimiento, empezamos a montar una empresa, nos vienen todo muchas cosas nuevas, ¿no? Creemos que lo que comentábamos antes, ¿no? Creemos que en teoría nos basta con nuestra capacidad técnica, ¿no? Y resulta que tienes que hacer facturas, tienes que gestionar cobros, tienes que gestionar... Sí, pero yo, por ejemplo, de eso sí que me he dado cuenta, que es una cosa que también nos cuesta mucho. O sea, yo también empecé haciéndomelo todo, ¿no? Pero cuanto antes te puedes quitar la parte administrativa, a la que no aportas tú tampoco mucho, y externalizar, como decía un poco antes Álvaro, ¿no? De buscar una gestoría que, un profesional que esa parte te la puede llevar. Bien con una gestoría, bien con un asistente virtual, bien con alguna cosa en la que si tú cobras tus horas a 50 euros, pero administrativamente valen nada, pues, ostras, vamos a cambiarlas, ¿no? Y voy a estar en la parte que es un buen importante, punto de vista, ¿no? que a veces también decimos, ¿no? Dentro de los instaladores, el tema de, vale, lo puedes hacer tú, pero ¿cuánto vale tu hora? ¿Estás haciendo facturas a 50 euros la hora o a 80 euros la hora? Claro, pero es normal pecar de eso al principio. Bueno, aquí nosotros ofrecemos el servicio de hacer facturas. Tenemos clientes que en teoría tenemos una metodología interna para generar facturas a los clientes. El problema es que el 80% de las personas se cree que no podemos hacer sus facturas. Claro. Esa es otra, claro. El tema de la gestoría... O sea, normalmente... me dicen, no, es que tú no puedes hacerme una factura. Y yo, a ver, hacer una factura tampoco es tan complejo. Si tú me das la información necesaria... Si tú me dices de este presupuesto, factúrame el 100%, ¿no? O sea, tampoco efectivamente, pero claro, pero no sé por qué tienen en la mentalidad de que no podemos hacer las facturas, ¿no? Luego sí te la van a pasar para contabilizarla, ¿no? Claro. Es como... Claro, ahí está. Es que normalmente se tiene la idea de que un gestor o una gestoría, tú le pasas tu factura, te hace los trimestres, la renta, el IAE... Claro. Y nosotros les ayudamos en ese sentido, pero lo que potenciamos es que ellos, aunque no lo hagan, lo analicen. Eso es. ¿Sí? Para mí es diferente. O sea, claro. Una cosa es hacerlo, que todos tendemos a hacerlo en la primera fase, pero muchas veces hay gente que no lo analiza, no dice, vale, este trimestre que me ha pasado a mi gestoría, ¿qué quiere decir? Y una vez me senté con la gestora nuestra y... Oye, ¿y este balance, esto qué es? ¿El pasivo, el activo? ¿Qué me estás contando aquí? Porque la primera vez es un poco, pues eso, ciencia ficción, ¿no? Claro, es chino. Pero eso hay que hacerlo. Claro. Cuando pasas a ser empresario... Es que es un poco lo que decíamos al principio del compromiso, ¿sí? ¿Cómo puedes pretender que un asesor se comprometa con tu negocio a enseñarte todo esto si tú eres el primero que no te comprometas con tu negocio, ¿no? Si tú eres el primero que me dices, oye, mira, pasaré dentro de 2 días y prepárame los balances y tal, y vamos a analizar, un poco, ya está. Nosotros de verdad que hacemos palmas con la oreja. De verdad, nos encanta que la gente adquiera ese compromiso con el negocio, pero lamentablemente no es así. Sí, esto no funciona así. Pero bueno.
En una empresita un poco más grande, hemos dado un pequeño paso. Ya es una empresa que tiene, yo qué sé, 5 o 10 trabajadores, ya es una empresa mediana. Aquí, ¿qué parámetros ya empiezan a ser diferentes? La primera parte es supervivencia pura y dura. Sí, la primera estábamos sobreviviendo. Supervivencia pura y dura. Sí, porque un 25% son los que sobreviven, ¿no? Sí, eso es las estadísticas, sí, hay una algo estadística. así, ¿no? En principio es captación de clientes. Decía lo del sistema financiero, porque nosotros les damos herramientas para que lo controlen, un sitio donde pueden acceder con su usuario y contraseña para visualizar toda su información financiera. O sea, les damos herramientas, les damos un programa de facturación para que facturen y les ayudamos a facturar, ¿sí? Para que ellos lo hagan directamente o se lo hacemos nosotros. O sea, tienen ahí una cantidad de sistemas importante para que ellos puedan gestionar su negocio, ¿no? Y en las empresas que en teoría están creciendo, el objetivo son sistemas, diría yo. Sistematización del negocio, procedimientos. ¿Sí? Sí, centrarse en no trabajar en el negocio, sino trabajar para el negocio, ¿no? Efectivamente. Empezar a generar esa... Yo siempre digo que lo suyo sería crear una franquicia. O sea, es como, yo tengo una instaladora, yo no la quiero vender, pero quiero crear como si fuese una franquicia, como si la fuese a vender. Claro. Para que no dependa de mí, de estar con él, porque al final el gerente de instaladora está siempre full time allí, claro, al pie del cañón, 14 horas. Vive allí. Y muchas veces también por no generar esos sistemas con los claro, que delegar de manera más sencilla, ¿no? Claro. Y ahí en principio, claro, ahí se pierde un montón de rentabilidad, ¿sí? De tener un negocio sistematizado a no tenerlo, hay un mundo, ¿sí? Si además a esta sistematización le incluyes un software correcto para gestionar todo el negocio, ya es una bomba, ¿sí? Sí, nosotros ahí siempre les recomendamos que sea sobre todo un software de nicho, porque también cada nicho tiene su herramienta ideal. No es lo mismo un software de tiendas para un instalador que un software específico, ¿no? Sí, y empezar a hacerlo. En principio, empezar a hacerlo, no tener miedo, ¿sí? Empezar a hacerlo, pues... Y si no, emplear un sistema, por ejemplo, no sé, seguramente el software tiene una aplicación concreta para gestionar la facturación, ¿sí? Y lo podrías hacer con un Excel, ¿sí? Pero si ya te empiezas desde el principio a habituar a un sistema concreto, profesional, a medida que vayas creciendo... La evolución es más fácil. Es más fácil. Claro, la evolución es más fácil. Entonces nosotros lo que aconsejamos siempre es... Además, acoge algo pro, ¿sí? Aunque utilices el 20% de su potencial. Además, ¿no? Yo creo que es como un árbol que está creciendo y ya crece recto. Correcto. Porque nosotros como consultores, no sé si te pasa a ti, que nos viene una empresa que ya lleva 25 años en el sector, 15, 20 trabajadores, y cambiarle la forma de trabajar es mucho más complejo. Porque ahí hay unos sistemas y unos vicios y demás que es muy jodido cambiar. O sea, entonces... Cuanto antes en esa progresión se habitúen a generar esos sistemas, mejor, ¿no? Sí. Y yo creo que es el principal objetivo, sistemas, ¿sí? Formación interna también. Es que yo creo también para una cosa de las que suele haber en el sector que es de las también complejas, que es falta talento, no puedo contratar gente, no hay manos. Yo eso nunca se lo he oído decir a los del McDonald's. Claro. Porque tienen un sistema tan fuerte, claro, que cualquier chaval que está en práctica llega allí y sabe que las patatas se cuecen tanto. Yo lo voy a decir porque he trabajado en McDonald's. Ahí está. McDonald's es una empresa, ahora no lo recuerdo, ¿vale? Porque trabajé cuando estaba estudiada, pero no sé si para hacer un Big Mac, me parece que era como 20 o 30 pasos, pero pasos protocolizados, que cualquiera que aguantase la respiración y la soltara, o sea, cualquier persona que podía respirar por sí misma, podía seguir. Y cualquier persona con una curva de aprendizaje más o menos estándar podía hacerte un Big Mac, más pollo, lo que fuera. Con lo cual, es lo que hablas tú, es la parte de sistematización. Claro. Súper importante. Es súper importante. En este tipo de pero empresas. si tienes muy sistematizado el trabajo de que tiene que hacer ese técnico nuevo que tú vas a fichar, es mucho más fácil fichar y que cuaje, porque si no solo necesitas estrellas, solo necesitas gente buena. Eso es lo que te decía. Y lo bueno es fabricar esa gente buena. Al final, la sistematización y las herramientas tecnológicas lo que te ofrecen es casi estructurar tu empresa de manera diferente. Claro. ¿Sí? Colocando en cada sitio a la persona adecuada, porque además es técnica en eso, ¿no?
Y también eso tiene muchos beneficios, también a nivel profesional del propio trabajador, ¿no? Un trabajador que es un alto rango o tiene una titulación superior, que esté escaneando una factura, Claro. es un te va a problema primero para Claro. la empresa en cuanto al margen de rentabilidad, pero es un problema para el trabajador, que Pero se a ve nivel de haciendo una recursos cosa, humanos, lo estás quemando. lo estás quemando. Claro. Correcto. Y esto también no lo hemos encontrado, no lo hemos encontrado mucho. En teoría haciendo cosas que, no sé, barriendo o lo que sea, ¿no? Si toca, ¿no? Pero haciendo cosas que seguramente si estuvieran estructuradas de otra forma y si hubieran procedimientos de otra forma, sería mucho mejor para todos. Claro. ¿Qué más, Héctor? Yo ya no tengo más apuntado. Yo creo que vamos ya La verdad cerrando que por hoy, Sí ¿no? que es verdad Vale. que sobre estos temas se podría hablar un montón. Sí, sí. También, bueno, le decimos a nuestros oyentes, espectadores, que cualquier consulta, comentarios, cualquier cosita, y perfectamente con Juan Carlos. Sí, nosotros dejaremos se también puede pasar. un enlace, si quieres, a Espacio Asesor también para que le Ahí puedan me formular encanta, cualquier cosa. me encanta, y perdón por la expresión, putear al que luego va a montar esto. Es decir, mira, te dejamos el enlace aquí, y tiene que aparecer en mi dedo. Mala Aquí. suerte. Aquí abajo. No, pero bueno, sí dejaremos los contactos de Espacio Asesor. Lo que le solemos preguntar a toda la gente le solemos decir a toda la gente que al final participa aquí en Top Instaladores, Sí. para nuestra comunidad es, bueno, si dejan alguna limonilla, no. Normalmente solemos dar algún tipo de precio, algún tipo de ventajas, pues a la gente que forma parte de la comunidad. Que esta comunidad de Top Instaladores no solamente es de gente que instala, también de empresas periféricas como puede ser Espacio Asesor, Tactics, etcétera, ¿no? Venga, y el de los extintores, que también hemos hablado de él. Entonces, bueno, básicamente, esta es la parte donde pedimos. ¿Qué les puedes ofrecer a nuestra gente? Bueno, en principio nosotros lo que analizamos son todos los proyectos que llegan. Siempre hablamos de negocio. Antes de finanzas o de fiscalidad, siempre hablamos de negocio. Claro. ¿Sí? Porque creemos que es una parte importante. ¿Sí? Hemos incluso paralizado muchas personas que en teoría iban a montar negocio y le hemos preguntado, oye, y esto, y esto, y esto, y esto, y nos han dicho, web, no, tendré que pensármelo de nuevo. Pues si te lo tienes que pensar, has hecho bien. ¿no? Claro, O sea, Oye, claro, pues mira, claro. ya has ganado algo, Y de verdad que esto que te estoy diciendo, hace 10 años no lo hacíamos, fruto de la necesidad seguramente de coger clientes, ¿no? Pero hoy nos podemos permitir el hecho de decirle a una persona, Y que tú sabes que va a ser- piénsate las Y que tú cosas. sabes que va a ser un cliente a más largo plazo. Efectivamente. Claro. Porque el otro te iba a durar 2 meses de cliente. Exacto, y que al final Efectivamente. y no quieres engañar a nadie, que dices, ¿para qué voy a sacarle yo ahora a esta persona el dinero si luego no va a ir a ningún sitio? Entonces, Pero bueno, si a todas las personas que vengan a través vuestra, ¿sí? Que si nos llaman directamente o es a través vuestra, que digan que vienen de aquí, Dejaremos ¿sí? aquí un código. Y les haremos una propuesta interesante. Estupendo. Perfecto, genial. Pues muchísimas gracias, Juan Carlos. A vosotros. Y muchísimas gracias a vosotros, ¿vale? Muchas gracias, Juan Carlos, muchas gracias, Héctor. Muchas gracias. Y nada, al resto, pues espero que os haya gustado el podcast y nos vemos en el siguiente. Adiós. Hasta luego.